El motivo es que predicamos de Cristo y su evangelio a los perdidos. Sin embargo, también como creyentes, necesitamos ser edificados en la palabra de Dios para seguir adelante sin voltear atrás, creciendo en santidad para servir a Cristo como buenos representantes de Él en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pues mis hermanos, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola que hemos estado estudiando, la epístola a los Hebreos, donde el Señor en este capítulo 11 de la fe nos ha estado mostrando diferentes escenas de la fe, porque Él quería que sus destinatarios primarios entendieran que la fe no era algo nuevo, porque en el plan de redención, desde el Antiguo Testamento, la fe constituyó una cimentación en el camino de la salvación. Por ese motivo es que nos dejó testimonios de lo que significa esperar algo que no estamos mirando. Porque al final de cuentas, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, en relación a las escenas de la fe que hemos estado analizando, ya vimos el testimonio de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y de Isaac. Sin embargo, hay más ejemplos que el Señor quiere que analicemos. Y el día de hoy vamos a analizar otros 4 testimonios o escenas de la fe que el Señor quiere que veamos en su palabra. Y hoy estaremos mirando a Jacob, a José, a los padres de Moisés y a Moisés. Así que acompáñenme al capítulo 11 de Hebreos para que leamos nuestro texto base, Hebreos 11, y vamos a leer a partir del versículo 21. Hebreos 11, a partir del versículo 21. Y vamos a cubrir el día de hoy hasta el versículo 26. Nos dice aquí la palabra de Dios. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El título que le hemos dado a esta enseñanza es puesta la mirada en el galardón. Ahora, mis hermanos, estoy plenamente convencido de que cuando iniciamos algo, siempre lo vamos a hacer con la intención de terminarlo. Como por ejemplo, hablando de lo que hacemos en el hogar, ¿cuántas veces no nos proponemos arreglar, por ejemplo, el cerco o una barda? Pintar la casa, ¿verdad? O a lo mejor construir un cuarto de televisión. Sin embargo, también en lo personal pudiera ser una carrera de medicina, una carrera en contabilidad o una carrera en derecho. Estos son ejemplos de decisiones que tomamos con la finalidad de iniciarlo, pero también terminarlo para posteriormente, obviamente, recibir un beneficio. Porque, por ejemplo, en el hogar sería, pues, si arreglamos el cerco, la barda, queremos tener beneficio de que tenemos buena seguridad, ¿verdad? Si la pintamos, pues queremos que nuestra casa se vea bonita. Y si hacemos un cuarto de televisión, también queremos disfrutarlo con la familia, ¿verdad? Pasar buenos momentos ahí. Pero si lo hacemos en lo personal, como estudiar una carrera, seguramente es con la intención de tener un mejor ingreso,
¿verdad? Entonces la realidad es que siempre vamos a buscar un beneficio de todo aquello que iniciamos, pero también que terminamos. Porque de nada sirve iniciar algo y dejarlo ahí a medias. Empiezas a pintar la casa y se queda la mitad bien y la mitad no, ¿verdad? O la carrera y a la mitad la abandonas. No se van a lograr los objetivos. Ahora, por otro lado, ciertamente hay decisiones que tienen un inicio, pero no veremos un fin. Porque ese fin es hasta la muerte, como es el caso del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que quiere el Señor en su palabra para los matrimonios. Lo iniciamos y tiene que ser hasta que la muerte nos separe. Donde, por cierto, vamos a experimentar diferentes tipos de problemas, como por ejemplo, situaciones económicas, porque luego no nos alcanza el dinero, de salud, porque luego se presentan enfermedades, familiares, cuando se quieren meter en nuestro matrimonio para crear división, tentaciones por medio de terceras personas, o materialismo, donde solo se dedican a trabajar, descuidando con esto su relación matrimonial. También habrá problemas de lucha por el liderazgo, porque todos quieren ser cabeza. O hijos fuera del orden bíblico, porque no se sujetan a sus padres. Todos estos son algunos de los problemas que estaremos enfrentando en el matrimonio. Sin embargo, para terminar la carrera llamada matrimonio, se va a necesitar la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra, para que nos ayude a saber cómo enfrentar todos estos tipos de problemas que vamos a estar enfrentando en nuestra vida matrimonial. Porque ahora, si miramos las estadísticas, encontramos que muchos matrimonios iniciaron la carrera y no la terminaron, pero el motivo fue porque no supieron cómo enfrentar los problemas. Y como no supieron cómo enfrentar los problemas, tiraron la toalla, así como lo hace un entrenador en el ring cuando mira que le están dando una paliza a su discípulo, a su pupilo, ¿no? Mejor tira la toalla, hasta ahí le paramos. La realidad es que muchos matrimonios terminan totalmente destrozados por el daño que se hicieron a no saber cómo solucionar el problema. Sin embargo, mis hermanos, aún así Cristo puede restaurar el matrimonio por medio del poder del Espíritu Santo y bajo la dirección de su palabra, la cual nos va a dar dirección para saber cómo enfrentar cada problema y cada situación hasta darle solución. Porque los problemas definitivamente nunca se van a acabar, ¿verdad? A veces son de una manera, a veces son de la otra, ¿verdad? Los hijos cuando están pequeños hay un problema, cuando son adolescentes es otro problema y a veces hasta cuando se casan siguen siendo problemas a veces para nosotros, ¿verdad? Porque estamos mirando lo que está pasando en su matrimonio. Sin embargo, por medio de la dirección del Señor, del Espíritu Santo y su palabra, vamos a saber cómo solucionarlos para seguir adelante. Con la finalidad de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, estoy seguro de que va a ser una gran satisfacción decirle al Señor, he terminado lo que inicié porque estuviste conmigo en esta carrera. ¿Cuántos matrimonios darán gracias por eso? ¿Verdad? Entonces, con esto en mente, es decir, terminar lo que iniciamos, veamos el primer ejemplo en el texto base por medio de Jacob, que fue bendecido por su padre Isaac para recibir la bendición de Abraham. Dice nuestro texto base en el verso 21. Dice, por la fe Jacob, al morir,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, aquí el escritor a los Hebreos está trayendo a la memoria la última etapa de la vida de Jacob. Por eso dice, al morir. Sin embargo, trayendo un poco de contexto, la semana pasada miramos que Jacob, al recibir la bendición de su padre Isaac, él tuvo que salir de su casa paterna, ¿sí? Porque recordemos que su hermano lo quería matar. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Ve allá con tu tío Labán, el hermano de tu mamá. Y cuando él sale a ese lugar que le había dado dirección o le había destruido el papá, Jacob tiene su primer encuentro con Dios, pero es por medio de un sueño, porque recordemos que Dios en el Antiguo Testamento se revelaba por sueños y así les hablaba a sus profetas. Y la Escritura dice que Jacob en ese sueño miró una escalera donde una parte tocaba el cielo y otra parte tocaba la tierra, pero también había ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban. Pero en la parte de arriba estaba Dios y desde ahí le habló y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, a partir de ese momento, la bendición de Abraham fue confirmada por el Señor, como dice la Escritura en Génesis capítulo 28, versos 14 al 16. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura, será tu descendencia, como está hablándole Dios a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces aquí se confirma la bendición que se le había dado al patriarca Abraham cuando le está diciendo a Jacob, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Sin embargo, vemos que también le dice Dios a Jacob, yo estaré contigo y te voy a guardar donde quiera que fueres. Por lo cual se puede decir que a partir de ese momento la presencia de Dios estuvo con Jacob para guardarlo, pero también para cumplir los propósitos que Dios estaba estableciendo. Ahora, cuando Jacob llega con su tío Labán, la Escritura nos dice que se enamoró de la hija mayor de Labán, llamada Raquel. Y como él quería tenerla como esposa, le propone a su tío Labán trabajar por ella 7 años. Y Labán dijo, pues adelante, trabaja por ella. Sin embargo, cuando pasaron estos 7 años, ahora sí se le aplicaron a él, porque lo engañaron, ¿verdad? Así como él había engañado a su padre para que le diera la bendición, pues ahora se la aplicaron a él. Y en el momento de darle Labán a su hija, le dio a la menor, en lugar de darle a la mayor. Y luego le dice, es que así es la tradición por acá. Así que si quieres a Raquel, pues aviéntate otros 7 años. Y como la amaba, pues se aventó otros 7 años trabajándole al tío, ¿verdad? Por la hija. Y por lo tanto, Jacob tuvo que trabajar 14 años por la mujer que amaba. Sin embargo, hoy en día, los jóvenes ni siquiera se quieren casar. Y trabajar por una esposa, pues mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, en el tiempo de Jacob, el casarse y tener una descendencia era algo muy importante, y más se había una promesa de parte de Dios que serían benditas las familias a través de esa descendencia.
Por ese motivo, las esposas de Jacob quisieron darle muchos hijos a Jacob, incluso por medio de sus siervas. Algo que seguramente en ese tiempo era muy común, porque recordemos que Sara también lo hizo, ¿verdad? Como no podía tener hijos, agarró a Agar, su sierva, se la da, se la entrega a Abraham para que tenga a Ismael, como que era algo que se practicaba en ese tiempo. Y por lo tanto, Jacob, a través de sus esposas, 2 esposas y sus criadas, tuvo 12 hijos, como lo narra el libro de Génesis en el capítulo 29, a partir del versículo 31 en adelante, donde empieza a decirnos que Lea era menospreciada. Y obviamente porque Abraham, pues como que tenía sus ojos más puestos en Raquel. Y como era menospreciada, la Escritura dice que el Señor la bendijo y le dio 4 hijos. Estos fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Ahora, aunque Raquel era la amada, era estéril. Y como no se quiso quedar atrás, entonces agarra a su sierva Bilha y se la da a Jacob, de donde surgieron 2 hijos. Estos fueron Dan y Neftalí. Ahora, como Lea miró que ya no podía tener hijos, ella también agarra a su sierva Silpa y se la da a Jacob, y vienen otros 2 hijos de esa relación, y estos fueron Gad y Aser. Después Lea le pidió a Dios tener otro hijo, y Dios se lo concedió. Sin embargo, no solo le dio 1, sino le dio 3 hijos más. Estos fueron Isaacar, Zabulón y Dina. Después, Dios le permite a Raquel tener un hijo, y este fue José, porque recordemos que era estéril, ¿verdad? Pero ahora pudo tener un hijo, y este fue José. Por último, la Escritura nos dice que Raquel, antes de morir, tuvo otro hijo de Jacob, y este se llamó Benjamín. Recordemos que Raquel muere en el parto y se queda, pero el niño sí sobrevive, ¿verdad? Es Benjamín. Ahora, en Génesis capítulo 32, versículos 23 al 26, encontramos toda la lista de los hijos de Jacob. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, Génesis 35, 23, los hijos de Lea, que era la menor, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esos son los hijos que tuvo Jacob con Lea. De los hijos de Raquel, tuvo 2, José y Benjamín. Y luego vienen los hijos de las siervas. Está Bilha, que era sierva de Raquel, de donde nacieron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. ¿Sí? Prácticamente nada más el último, Benjamín, ese ya nació acá estando él en Canaán. Pero todos los hijos le nacieron allí a José en Padán Aram, viviendo con su suegro Labán. Ahora, si observan, en esta parte de la Escritura no se menciona a Dina, la hija de Jacob. Y el motivo es porque las mujeres no se tomaban en cuenta en ese tiempo, como también lo vemos cuando los israelitas salen de la esclavitud de Egipto en Éxodo 12, 37. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Si observan, aquí las mujeres no se toman en cuenta, solamente los varones, ¿verdad? Sin embargo, en el plan de Dios, en el plan de redención de Dios, las mujeres sí son mencionadas por Dios. Por eso, en la lista de los hebreos de la fe, que vamos a ver más adelante, encontramos a Rahab, la cual era una ramera o una prostituta. Ahora, en la genealogía de Jesús, en el Evangelio de Mateo, también encontramos a Tamar y a Ruth. Entonces, en los planes de Dios, las mujeres siempre fueron importantes. De hecho, por eso Cristo rompió un paradigma que había
entre los judíos, porque recordamos que, con los judíos y samaritanos, cuando él fue a hablar con la samaritana, ¿sí? En ese tiempo, judíos y samaritanos no se hablaban. Hablar con una mujer, mucho menos. Pero Jesús lo hizo, ¿verdad? Así que mujeres, en el plan de Dios, ustedes también son importantes. Amén, mis hermanas. Eso es importante entenderlo. Solo que en ese tiempo no era así. Entonces, retomando la vida de Jacob, él estando con su tío Labán, la Escritura nos dice que fue padre de 12 hijos, de los cuales surgió la nación de Israel. Y otro dato importante que es bueno mencionar en relación a Jacob es que Dios le cambió el nombre cuando él iba a encontrarse con su hermano Esaú, porque él sale de Labán y dice, voy a ir allá a encontrarme con mi hermano Esaú, que era su hermano mayor, y allí Jacob tuvo otro encuentro con Dios. De hecho, la Escritura dice que peleó, tuvo una lucha con Dios. Veamos esto allí en Génesis capítulo 32. Véanlo en su Biblia. Génesis 32 y está a partir del versículo 22. Nos empieza a narrar cuando sale de Padán Aram. Y se va con sus mujeres y obviamente sus hijos. Dice Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. O sea, va a amanecer, déjame. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por lo cual, a partir de ese momento, el nombre de Jacob cambió a Israel y de allí surgió la nación de Israel a través de sus 12 hijos. Ahora, años después, por una hambruna que se presentó, Jacob termina en Egipto, donde José, el hijo que amaba, era el segundo de Faraón. Y el escritor a los hebreos, esa última etapa de Jacob es la que toma para hablar de la fe de Jacob. Porque nos dice que al morir bendijo a los hijos de José. Ahora, es interesante cómo el escritor a los hebreos cambia la cronología de los eventos, porque menciona en primer lugar cuando Jacob bendice a los hijos de José y en segundo lugar cuando adora apoyado sobre un extremo del bordón. Lo cual, de acuerdo a la cronología de Génesis, sucedió al revés. Veamos esto en Génesis 47, a partir del versículo 28. Génesis 47, 28. Dice aquí la Escritura, Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó José a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto.
Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahora se entiende que cuando se dice que Jacob se inclinó sobre la cabecera de la cama, se refiere a que se levantó para adorar a Dios. De hecho, el escritor a los Hebreos complementa este evento diciendo que adoró a Dios apoyado en el extremo de su bordón, el cual realmente era un bastón. Porque se imaginan levantarse a los 147 años de la cama. Si a veces, estando más jóvenes, le batallamos, ¿verdad? Por eso se menciona que fue necesario un bastón para apoyarse, como también actualmente lo usan muchos de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Para apoyarse. Ahora, después de estos acontecimientos, se empieza a narrar la bendición de Jacob sobre los hijos de José en el siguiente capítulo, en el capítulo 48. Avancemos allí y leamos a partir del versículo 1. Primero vemos cuando él adora a Dios. Y ahora dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Se observan aquí, Jacob está adoptando a los hijos de José como si fueran suyos, pero esto lo hace con la finalidad de darle la bendición del primogénito. Y realmente se la está quitando a su primer hijo llamado Rubén, porque recordemos que el primero era el primogénito, que por lo regular se bendecía. Ahora, también es importante mencionar cuál fue el motivo por el cual Rubén, siendo el primogénito, quedó fuera de la bendición. Y esto se menciona en Génesis capítulo 35, verso 22. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura, aconteció que cuando moraba Israel, que es Jacob, en aquella tierra, fue Rubén, su hijo mayor, y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Recordemos que era la mujer que le dieron para tener hijos. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron y lo los menciona. Pero si observan aquí, se menciona que Rubén durmió con la concubina de su padre. Y la palabra durmió obviamente se refiere a tener relaciones sexuales, motivo por el cual Rubén quedó fuera de la bendición del primogénito. Ahora, cuando se describe los descendientes de Rubén, en Primera de Crónicas, también se menciona el motivo por cual le quitan la primogenitura. Se los vamos a poner en la pantalla. Primera de Crónicas 5:1. Dice esta escritura, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Ese es el motivo por el cual ahora Jacob bendice a los hijos de José como si fueran el primogénito. Solo que le dio más autoridad al menor que al mayor. Sigamos leyendo ahí en Génesis 48:14. Nos dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, o sea, lo hizo en inversa. Recordemos que cuando la mano derecha significaba como para dar la autoridad. Y dice el versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac,
el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Esta es la bendición que el escritor a los hebreos quiere resaltar. Por ese motivo la pone en primer lugar, porque Jacob, por medio de la fe, pasó la bendición de la promesa a los hijos de José. Lo hizo por fe, porque sabía que Dios cumple lo que él está diciendo. Por eso dice que lo hizo por la fe. Ahora, regresando a nuestro texto base, vemos cómo ahora el autor a los hebreos cambia de escena y ahora se dirige a José, cuando dice en Hebreos 11:22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, trayendo un poco de contexto en relación a la vida de José, el libro de Génesis en el capítulo 37 nos dice que Jacob amaba a José porque él lo había tenido en su vejez. Sin embargo, también nos dice que José era pastor de ovejas junto con sus hermanos, los cuales tenían muy mala fama. Y como José le reportaba a su padre el mal comportamiento de sus hermanos, obviamente no lo querían, como dice la escritura en Génesis 37, versículos 2 al 4. Vean esa escritura. Vayan a Génesis 37 nuevamente y veamos a partir del versículo 2. Dice aquí, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con sus hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual aborrecían a José. Sin embargo, no solo eso, miren lo que continúa diciendo en el versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Esto nos enseña que José tenía muchos problemas con sus hermanos. Sin embargo, el motivo por el cual también lo aborrecían es porque Dios le hablaba a José a través de sueños. Miren lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Entonces, con este sueño, Josué le estaba dando a entender a sus hermanos que ellos iban a postrar delante de él, y obviamente se enojaron, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a decir que vas a ser mejor que nosotros? Sin embargo, el Señor también le da otro sueño en relación a sus padres. Dice el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. O sea, aquí me faltó esta parte de decir el motivo por el cual ellos le aborrecían, ¿no? Porque aquí él mismo estaba dando insinuación que está arriba de ellos. Pero en el versículo 9 ya nos habla del sueño de su papá. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, se ponía a meditar, ¿verdad? Entonces, con estos dos sueños prácticamente se hicieron realidad cuando Josué, años después, llega, es
Es José, ¿no? Dije José. Bueno, como que se... José llegó a Egipto como esclavo porque como sus hermanos no lo querían, pues lo vendieron, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que Dios estaba con José porque aún como esclavo le daba gracia. Él llegó allí con Potifar, que era un oficial de Faraón, y como Dios le daba gracia, permitió que José fuera el mayordomo de su casa. Pero como José era de hermoso semblante, dice la Escritura, y de bella presencia, pues se le fueron los ojos a la esposa de Potifar. Y por lo tanto, José tuvo que salir huyendo de allí para no faltarle primeramente el respeto a Dios y en segundo lugar a Potifar, quien era su amo. Algo, mis hermanos, que muchas veces se ha perdido en nuestros días, porque desafortunadamente muchos hombres, incluso pastores, caen en las artimañas de las mujeres. Sin embargo, esto es porque su corazón sigue siendo gobernado por el pecado, lo cual también nos indica que han dejado de buscar la santidad y el temor a Dios que se necesita para estar al frente de la iglesia de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, esto también aplica para toda la iglesia porque todos fuimos llamados a vivir en santidad y en el temor a Dios. Por eso la Escritura nos dice en Pedro, sed santos porque yo soy santo, pero también nos dice en los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la santidad y el temor reverente a Dios no es una opción, sino una responsabilidad que todo cristiano tiene, sea líder, sea pastor o simplemente por ser un congregante. Y José, mis hermanos, nos dio testimonio de que sí se puede, pero también necesitamos accionar cuando se estén presentando situaciones difíciles. En el caso de José, ¿qué es lo que hizo? Salió corriendo para que la tentación no lo atrapara. Y esto obviamente es porque José era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, el hecho de ser temeroso de Dios también lo llevó otra vez o lo llevó a la cárcel, porque la esposa de Potifar no se quedó callada. Como no se salió con la suya, pues ahora sí le echó la culpa como si la hubiera deshonrado, lo cual era una vil mentira. Por lo tanto, José, siendo inocente, va a la cárcel. Sin embargo, mis hermanos, todo estaba dentro del plan de Dios, porque estando en la cárcel, José interpreta dos sueños de dos siervos de Faraón. Uno era del copero y otro era del panadero. Y a través de esa interpretación que tuvo, tiempo después, esto le abrió la puerta a José para luego interpretar un sueño de Faraón. Y entonces, a través de esta interpretación, la Escritura nos dice que lo puso Faraón como segundo de él. Y entonces José ya agarró una posición para poderle darle protección y comida tanto a sus padres y a sus hermanos, porque en ese sueño había 7 años de escasez, 7 años de abundancia, y él los administró. Entonces, cuando viene esa escasez, es cuando sus hermanos vienen a buscar, porque sabían que en Egipto había abundancia. Y cuando llegan a él, ¿verdad? Entonces vemos cómo se postran ante él. Primer evidencia del cumplimiento del sueño, ¿verdad? Después traen a su papá y hace lo mismo, ¿verdad? Porque estaba en una autoridad. Y entonces allí se dio cumplimiento a esos sueños. Sin embargo, el escritor a los Hebreos toma de referencia los últimos días de José en Egipto, derivado a que Dios le había dado una revelación. Veamos esto en Génesis capítulo 50. A partir del versículo 22, Génesis 50, 22.
Aquí vamos a ver por qué José dio instrucción de que sus huesos salieran de Egipto. Dice Génesis 50:22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Marquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y le embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Si observan, aquí la revelación que está recibiendo José es que Dios los iba a visitar para sacarlos de Canaán. Obviamente en ese tiempo los israelitas eran favorecidos porque estaba José, pero el Señor sabía que después no iban a estar tan favorecidos, ¿verdad? Por eso Él le da instrucciones. ¿Sabes qué? Cuando salgan de aquí, llévense mis huesos, que no se queden aquí, sino que se vayan allá a la tierra prometida. Y esto realmente sucedió en los tiempos de Moisés, años más adelante. Entonces, como José tuvo la revelación de que el Señor los iba a visitar, ese fue el motivo por el cual él, por fe, creyendo en eso, dio la instrucción de que sacaran sus huesos de allí de Egipto. Por eso el versículo 22 nos dice, Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí él estaba diciendo que iba a pasar algo, ¿verdad? Entonces, como José lo creyó, entonces dio esos mandamientos. Ahora, con esto en mente, el escritor a los Hebreos ahora nos va a presentar otra escena de la fe, pero ahora en el tiempo cuando Dios preparó los eventos para dar cumplimiento a lo que le había revelado a José. Sin embargo, todo esto inicia con el nacimiento de Moisés. Por eso nuestro texto base nos dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, si observan aquí el escritor de los Hebreos, inicia otra cena de la fe, pero ahora es por medio, más bien ahora es por medio de los padres, aunque dice por la fe, pero está hablando realmente de los padres, lo que hicieron sus padres. Y lo que hicieron pues, fue salvaguardar al niño, porque en ese tiempo había un decreto de Faraón, el cual decía lo siguiente, se los vamos a poner en la pantalla. Éxodo 1:22 nos habla de ese decreto. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Es decir, maten a los hombres y que vivan las mujeres. Y el motivo realmente de este decreto era que como los hijos de Israel o los israelitas estaban como si fueran, cuando pones unas palomitas ahí, empezaron a ser hijos, pues empezaron a ver que eran una gran multitud, ¿verdad? Y entonces, como muere el faraón que conocía a José y vino uno nuevo, dijo, no, pues estos se nos pueden echar encima, ¿no? De hecho, es lo que dice la Escritura, se los ponemos ahí en la pantalla. Dice Éxodo 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Este fue realmente el motivo por el cual se emitió este decreto.
Sin embargo, los padres de Moisés no tuvieron miedo al decreto y por lo tanto escondieron al niño 3 meses. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Hechos, el nacimiento de Moisés fue algo agradable a Dios. Como dice en Hechos 7:20, se los vamos a poner en la pantalla. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora, aquí la palabra agradable se refiere a que era un niño con muy buena apariencia. Es como si fuera un niño Gerber. ¿Alguien se acuerda de los niños Gerber? Miren, les voy a poner un dibujo gráfico. Ese era el niño Gerber que nos presentaban. Un niño blanco, ojos de color, cabello medio rubio. Se observan, es un niño hermoso. Y esto es lo que significa agradable en el texto. Dios lo miró agradable. Sin embargo, cuando los padres de Moisés vieron que no podían tenerlo con ellos, hicieron algo que definitivamente tuvo que venir de parte de Dios. Porque un padre, mirando a un niño así, tan hermoso, no lo va a agarrar, lo va a poner en una canasta en el río y ahí se va a ver qué pasa, ¿verdad? Porque para empezar, el niño tiene que comer. Y como había ese decreto, había el riesgo que otro egipcio lo mirara, lo agarrara, es un hebreo, y lo matara, ¿verdad? Y aquí es realmente donde operó la fe de los padres, porque cuando Dios quiere hacer algo, primeramente va a poner el sentir en las personas para que luego obren por fe. Y lo mismo pasa el día de hoy, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer por fe y lo hacemos siguiendo el sentir que el Señor nos está poniendo. Sin embargo, en nuestro caso como iglesia la tenemos más fácil. ¿Saben por qué? Porque tenemos la palabra de Dios para que nos dirija. Y a través de la palabra de Dios podemos filtrar ese sentir que tengamos en el corazón. Por ejemplo, el ir a una colonia peligrosa para compartir el evangelio. Esto realmente es una locura, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en la palabra de Dios el Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El texto nos dice: hagan discípulos en un lugar seguro, sino en todas las naciones. Y en ese contexto seguramente había naciones peligrosas. De hecho, Pablo, cuando narra en relación a su obra en el ministerio, nos dice en 2 Corintios 1:26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todo esto nos habla de peligros por todos lados, ¿verdad? Sin embargo, Pablo fue obediente a la dirección que le dio el Espíritu Santo para hacer lo que Jesús le había instruido. Y esta es la clave de obrar por fe. Y por lo tanto, si nuestro sentir está alineado a la palabra de Dios, hay que obrar por fe. Pero si el sentir va en una dirección contraria a la palabra de Dios, entonces sí hay que descartarla. Porque Dios nunca va a operar en contra de lo que Él ya estableció en su palabra. Y eso es importante entenderlo para que no hagamos cosas en contra de la palabra de Dios aún en nuestro sentir. Tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Por eso le digo que la tenemos más fácil, porque sabemos si procede o no procede, ¿verdad? Ahora, retomando lo que hicieron los padres de Moisés, vemos cómo el Señor respaldó el hecho que ellos hicieron. Porque el niño, a final de cuentas, llegó al lugar donde Dios quería que llegara, y esto es con la hija de Faraón, para que Moisés fuera adoptado como hijo y tuviera esa protección. Sin embargo, el punto que quiere extraer el autor a los hebreos es que la fe de los padres de Moisés lo llevó a obedecer incluso
o más bien los llevó a no obedecer el decreto del rey, pero los llevó a tener fe en que Dios estaba con el niño, lo iba a dirigir de acuerdo a los propósitos de Dios. Esa es la otra escena de la fe, la de los padres de Moisés. Y ahora en el caso de Moisés, el texto base nos habla cuando Moisés ya era grande. Dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo primero que vemos aquí es que Moisés por fe rehusó llamarse hijo de Faraón, lo cual quiere decir que ya no le importó ser parte de esa familia. Y de acuerdo a lo que nos narra el libro de los Hechos, esto fue cuando Moisés tenía 40 años de edad. Veamos esto en Hechos capítulo 7, a partir del verso 20. Hechos 7, 20 en adelante nos dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Esta escritura nos muestra cómo Moisés a sus 40 años ya traía en su corazón que él no era un egipcio, sino un israelita. Por eso es que fue a visitar a sus hermanos. Y cuando miró que estaban maltratando a uno de sus hermanos, salió a su defensa, sin embargo, lo mató. Mató al que estaba agrediendo a uno de sus hermanos, es decir, a un egipcio. Ahora, la Reina Valera dice, e hiriendo al egipcio, pero el sentido bíblico de la palabra es matar. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Entonces es claro que Moisés le dio muerte al egipcio. Ahora, otra cosa que nos muestra el libro de los Hechos es que Moisés pensaba que sería el libertador de ellos. Sin embargo, lo rechazaron, como también pasó en el primer siglo con Jesús, quien vino a darles libertad. De hecho, el Evangelio de Juan dice que los que habían creído en él también lo rechazaron. Rechazaron que él era libertador. Veamos esto allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31. Cuando Jesús le está hablando de la libertad que él vino a darles. Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, dice Jesús, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahora un poco más adelante Jesús les dice que su Padre es
el diablo en el versículo 44, donde nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero el punto aquí es que no entendieron que Jesús había venido para darles libertad del pecado. Y eso, mis hermanos, es algo que sigue pasando hoy en día, porque mucha gente dice que cree en Jesús. Sin embargo, lo rechazan con sus hechos porque siguen viviendo totalmente dominados por el pecado y bajo la dirección de Satanás, que es el padre de mentiras. Ahora, retomando a Moisés, cuando mata al egipcio, está dando evidencia de su rechazo a la familia de Faraón. Porque un egipcio no le daría muerte a otro egipcio independientemente del maltrato, porque a final de cuentas eran esclavos, ¿verdad? Y de cierta forma Moisés tenía autoridad para decirle, hey, déjalo. Tenía una autoridad, déjalo. Pero no lo hizo. Mejor le dio cuello, lo mató. Y esto automáticamente lo convierte en enemigo de Faraón. Por eso la Escritura dice en Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, es decir, de que mató al egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Por lo cual Moisés se convierte en un prófugo de Egipto. Ahora, dice el versículo 25 del texto base, revisemos ahí, dice, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo cual también nos enseña que Moisés no tenía puestos los ojos en lo terrenal. Porque como nieto de Faraón, o hijo de la hija de Faraón, tenía acceso a un sinfín de placeres, mujeres, dinero y todo lo que él quisiera, porque tenía acceso a todo. Sin embargo, vemos que su mirada y sus deseos no estaban en las cosas de la tierra. Miren lo que dice el verso 26 del texto base. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto quiere decir que Moisés tenía puesta la mirada en algo que iba a venir más adelante. Otras traducciones dicen que tenía puesta la mirada en la recompensa. Y definitivamente podemos decir que una de las recompensas que tenía o beneficios que tuvo Moisés es que tuvo un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Para después ser un instrumento en las manos de Dios para libertar o para darle libertad a sus hermanos de la esclavitud de los egipcios y de esa forma llevarlos a la tierra prometida como se lo había revelado a José. Sin embargo, para lograrlo, el escritor a los Hebreos dice que Moisés tuvo por mayor riqueza los vituperios de Cristo. Aquí los vituperios se refiere al desprecio de los hombres. Por eso el profeta Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y eso fue lo que hicieron los judíos en el primer siglo con Jesús. Y hoy en día muchos lo siguen haciendo. Pero el motivo es porque no tienen la mirada en el galardón, sino en las riquezas de este mundo, las cuales, como vimos la semana pasada, son inciertas. Todas las riquezas en este mundo son inciertas. Ahora, mis hermanos, cuando podamos entender lo que Dios tiene preparado para nosotros, es decir, ese galardón,
les aseguro que ahora nuestra mirada dejará de estar en las cosas terrenales, como lo son triunfos, riquezas o los deleites que nos ofrezca este mundo. Pero esto es porque vamos a entender que lo que Dios nos tiene preparado en el futuro es muchísimo mejor que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Sin embargo, para lograrlo, nosotros también vamos a necesitar soltar cosas. Por eso Jesús dijo en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, Jesús está mencionando esto en el contexto de negarnos a nosotros mismos. Por eso dice en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente, y con esta escritura voy a terminar. Se las ponemos en la pantalla. Filipenses 3, versículos 7 y 8, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, como conclusión, mis hermanos, actualmente, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Dónde la tenemos puesta? ¿Será acaso en el galardón que nos ofrece este mundo por medio de riquezas, éxito, un buen nombre, deleites o poder? ¿O nuestra mirada está en Cristo y en lo que nos tiene preparado para cuando estemos en su presencia? ¿Dónde está la mirada en estos momentos? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Ahora, si decimos que es en Cristo, debemos aprender a caminar por fe, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso obviamente va a conllevar el morir al yo. Porque si no morimos al yo, va a ser muy difícil que Cristo nos pueda utilizar como un instrumento para hacer su obra en aquellos que necesitan ser salvos porque están viviendo en sus delitos y pecados. Así que, mis hermanos, los invito a salir de este lugar meditando dónde está realmente puesta nuestra mirada. Porque Jacob la puso en la bendición de Abraham. José lo hizo dando mandamiento de sus huesos. Los padres de Moisés lo hicieron confiando en que Dios protegería al hijo de Faraón. Moisés renunció a sus placeres y puso su mirada en el galardón. Y nosotros, mis hermanos, ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Oremos. Oh mi Dios, definitivamente eres claro lo que nos dices en tu palabra. ¿Y cómo es que hay algo que tú tienes preparado para nosotros, Señor? Sin embargo, también nos dice que debemos aprender a ser un pueblo que no tenga puesta la mirada en las cosas terrenales, Señor. Como es oro, como es todo eso que ya mencionamos, Señor. Porque sabemos que tú te agradas en un pueblo que es obediente a tus mandamientos y que también es un pueblo que obra por fe. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que obra por fe, porque allá afuera, mi Dios, allá afuera hay muchas personas que día a día se están perdiendo. Hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús para que sus vidas sean transformadas y puedan venir al conocimiento de la verdad que nos dejaste en tu palabra, Señor. Pero necesitamos ser valientes. Necesitamos ser como esos padres que por fe pusieron al niño en el río.
a ser como Moisés, que por fe dejó de poner su mirada en las cosas terrenales, en todos los placeres que él tenía. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que no le temamos al rechazo, sino que seamos valientes y que nuestra mirada siempre esté puesta en los cielos, donde está Jesús y donde a su momento recibiremos recompensas, galardón. Pero aún aquí, cuando somos obedientes a lo que tú nos instruyes en tu palabra y obedecemos ese sentir alineado a tu palabra, nos vas a poder recibir bendiciones aquí como familia convertida a Cristo, amigos, hermanos que salieron de su condición de muerte para ahora vivir una vida plena en Cristo. Oh mi Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Que cambiemos aquellas cosas que no te glorifiquen, Señor. Porque el mundo necesita hombres y mujeres fieles de Cristo para que les predique el evangelio, Señor. Así que mi Dios, yo te doy gracias primeramente por tu palabra, te doy gracias por la dirección de tu Espíritu Santo que siempre nos está hablando, siempre nos está edificando, pero también nos confronta para que salgamos de nuestro confort. Así que mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, porque como dice tu palabra, la buena obra que tú iniciaste la vas a terminar y esa es nuestra fe. Así que te damos gracias por esto y en Cristo Jesús lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.